Bueno, buenos días, buenas tardes ya. Vamos a comenzar la sesión de las mejores comunicaciones que se han seleccionado de esta reunión de la Sociedad Andaluza de Cardiología, la 52 reunión. Yo, antes de que empecemos, que el doctor Muñoz vaya a dar un poco las normas de lo que es o cómo se va a desarrollar la sesión, a mí me gustaría que me dierais la licencia 2 minutitos exclusivamente, incluso me lo he escrito, para que no se me pase nada, porque en 2 minutos yo quería deciros unas palabras. Sabéis que yo soy el hijo del doctor Pedrote, que, bueno, pues murió hace ya muchos años. La mayor parte de los que estáis aquí me conocéis y sabéis también que el premio se instauró hace ya muchísimos años, en el año 1977, por lo tanto lleva ya 40 sesiones, y para mí es un honor y un orgullo que se me haya dado la oportunidad de poder moderar el premio que lleva el nombre de mi padre. Para mí supone una carga emocional, como podéis comprender, inmensa. Si eres tan amable, por favor. Voy a poner una diapositiva porque la mayoría de la gente que hay aquí pues no conoce a mi padre. Ese es mi padre, el que está a la izquierda, el que está en medio soy yo, un día que fuimos a pescar, y después es mi familia. José Antonio Pedrote Guinea fue un cardiólogo sevillano formado a final de los años 50 y 60 en la excepcional Escuela de Aparato Circulatorio de la Facultad de Medicina de Sevilla, de la que fue profesor. Era una persona volcada con sus pacientes, estudioso, emprendedor y con un compromiso social muy marcado, consecuencia de la época que le tocó vivir. Fue el primer jefe de sección y posteriormente el primer jefe de servicio del Hospital Virgen del Rocío, por lo que es fácil deducir que organizó la cardiología de ese hospital. Tuvo una vida muy corta y su trayectoria profesional se vio truncada en una carretera en marzo del 76, con tan solo 44 años, cuando los compromisos profesionales que se había marcado y su vida no habían hecho más que empezar. Yo solo tenía 17 años y estudiaba primer curso de carrera, por lo que no pude disfrutar de su carácter alegre, su personalidad arrolladora y su sabiduría científica. Como padre y esposo de mi madre, que la tenéis ahí, se nos fue muy pronto, y en mi familia, que ahí también la tenéis, lo seguimos echando de menos a pesar del tiempo transcurrido. El vacío que dejó en la cardiología entre nosotros ha costado mucho tiempo que se vuelva a rellenar. Estoy seguro de que sembró el embrión de lo que hoy es la moderna cardiología andaluza. Al año siguiente del accidente, mi madre y yo ya entregábamos el primer premio Pedrote, que fue, por cierto, al doctor López Pardo, que entonces era residente del Virgen del Rocío, se lo di yo mismo, y hoy está jubilado, para que veáis el tiempo cómo pasa. Tengo que agradecer a los compañeros de mi padre de aquella época, liderados por el gran profesor Cruz Auñón, el que instauraran este premio, que ha sido el capítulo del Congreso Andaluz más señalado y que perdura 40 años después. Sin duda, el que se haya mantenido ininterrumpidamente hay que agradecérselo a las sucesivas juntas directivas, que nunca se plantearon cambiar el nombre del premio y, por tanto, desde aquí, mi sincero agradecimiento. Han pasado 40 años y, por tanto, 40 compañeros han tenido la suerte merecida de recibir el premio Pedrote. Desde aquí mi felicitación, no exenta de cierta melancolía y una lógica envidia sana. Quiero agradecer también al comité organizador de este congreso de Cádiz y a la actual Junta Directiva de la Sociedad Andaluza de Cardiología la sensibilidad exquisita que han demostrado al proponerme moderar el premio Pedrote de este año, ya que a lo largo de mi trayectoria profesional, muy dilatada en el tiempo y más cerca del final de lo que ya me gustaría, nunca se me había ofrecido. Los compañeros que hoy aquí me han permitido rendir por fin un pequeño homenaje a mi padre en el Congreso Andaluz de Cardiología, algunos muy cercanos a mí en el día a día, deben ser conscientes que con tan poco me han hecho muy feliz. Muchas gracias, amigos. Y ahora el doctor Muñoz va a comentar.
En primer lugar, buenas tardes a la audiencia. Es un placer compartir con Pedro Teijo esta moderación de la mesa. Creo que con el preámbulo que acabas de comentar ha sido magnífico, brillante y más que merecido. Quiero recordar un poco las normas de la presentación. Esto es un premio y como tal tenemos que ser estrictos en tiempos. Cada ponente tiene 8 minutos de exposición y luego habrá 4 minutos de preguntas por parte de la audiencia. Es importante recordar de que cada autor, cada ponente de la comunicación debe de estar hasta el final de la sesión para que pueda obtener el certificado de presentación de su comunicación, ¿vale? Y sin más preámbulos, empezamos con la primera ponente. Tratamiento de la insuficiencia tricúspide, reparación, reemplazo por prótesis, de la doctora Sánchez Pin, Gemma, del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Bueno, buenas tardes a todos y lo primero, dar las gracias al Comité Científico por la oportunidad de estar hoy aquí en esta sesión que me está empezando a contar. Bueno, la válvula tricúspide. La válvula tricúspide frecuentemente la conocemos como la válvula olvidada. Siempre se le ha prestado poca atención en comparación a la patología izquierda del corazón. Incluso históricamente siempre se ha adoptado una actitud conservadora, no corrigiéndose las insuficiencias tricúspides leves o moderadas cuando los pacientes tenían que ser sometidos a cirugía sobre las válvulas del lado izquierdo. Pero sabemos que esto es un error, pues estas insuficiencias no regresan e incluso se convierten en severa con el paso del tiempo. Y tampoco debemos olvidar que para nada es una patología benigna, con un importante impacto significativo e independiente sobre la morbilidad y la mortalidad de los pacientes sin un tratamiento. Clásicamente hay una preferencia por las técnicas de reparación frente a las técnicas de reemplazo valvular. Y esta preferencia es debida a una mayor mortalidad, sobre todo en el posoperatorio inmediato, en el grupo de los reemplazos, que se habla según las series de un 15% para el grupo de reparación y alcanzando hasta el 30% para los grupos de reemplazo por prótesis. También la supervivencia a largo plazo es mayor para el grupo de reparación y el grupo de los pacientes portadores de reemplazo presentan mayor tasa de complicaciones como implantes de marcapasos o complicaciones tromboembólicas. A pesar de esto, todas las series que hacen reparación tricúspidia reportan recurrencias y presencia de insuficiencias tricúspides residuales en el posoperatorio, cosa que no se traduce en una mayor tasa de recuperación de estos pacientes por la elevada mortalidad que tienen este tipo de cirugías, que alcanzan incluso el 50% según las series. Todo esto nos lleva a plantearnos el objetivo de nuestro estudio, que es evaluar si la cirugía de reemplazo valvular tricúspide por una prótesis presenta los mismos resultados a corto y largo plazo en términos de mortalidad que la cirugía reparadora y con un menor índice de recidiva. Para ello diseñamos un estudio observacional retrospectivo en el cual analizamos todos los pacientes intervenidos en nuestro hospital en el periodo de tiempo entre enero de 2005 y enero de 2016, pacientes que se le hacía cirugía sobre la válvula tricúspide, bien asociándose o no otro tipo de cirugías concomitantes, con un total de 232 pacientes que a su vez dividimos en dos grupos, el grupo reemplazo con 60 pacientes y el grupo reparación con 172 pacientes. Y el grupo reparación lo subdividimos según las técnicas realizadas. Analizamos las características basales de la muestra, las características del posoperatorio inmediato y las del seguimiento, contando el seguimiento la última revisión cardiológica que teníamos de estos pacientes. Ya pasamos a analizar las características basales de nuestra muestra y destacar que nuestros pacientes, la mayoría de ellos presentaban un alto grado funcional, siendo el grupo reparación el que presentaba de forma estadísticamente significativa peor clase funcional. También el grupo reparación presentaba mayor hipertensión pulmonar y, a diferencia del grupo reemplazo, presentaba mayor grado de severidad de la insuficiencia tricúspide y peor funcionalidad del ventrículo derecho. Otras características basales a destacar: hicimos cirugía aislada sobre la válvula tricúspide en el 22% de los pacientes. La mayoría de ellos, por tanto, llevan cirugías combinadas con otros procedimientos asociados, siendo el abordaje de la válvula mitral el más frecuente y siendo este, estadísticamente, de forma significativa, más frecuente para el grupo reparación. También destacar que el grupo de reemplazo, el que pusimos un implante de una prótesis, se encontraba mayoritariamente con antecedentes de una cirugía cardíaca previa. Más del 50%, un 61%, ya tenía antecedentes de cirugías previas.
Cuando pasamos a analizar los resultados ya del posoperatorio, los datos ecocardiográficos, vemos que de forma estadísticamente significativa el grupo reemplazo presentó mayor ausencia de insuficiencia tricúspide frente al grupo reparación. De hecho, ningún paciente de nuestro grupo que llevaba implante de una prótesis presentó insuficiencias tricúspides ni moderadas ni severas. En términos de mortalidad, entendiendo mortalidad hospitalaria, la que ocurre dentro de los primeros 30 días del posoperatorio por cualquier causa, nuestra mortalidad global es del 13%, muy similar en ambos grupos, tanto reemplazo como reparación. Cuando hacemos el análisis univariante de la mortalidad, aunque no se alcanza significación estadística, comentar que cuando se hace un procedimiento aislado sobre la válvula tricúspide, ya sea un reemplazo o una reparación, las mortalidades están alrededor del 7%. Y estas mortalidades se doblan, incluso triplican, cuando se asocia un procedimiento a estos pacientes. En el seguimiento tenemos un seguimiento del 100% de los pacientes en términos de mortalidad y de supervivencia y del 70% de los pacientes que fueron dados de alta hospitalaria. En el seguimiento ecocardiográfico, ahí perdimos a algunos pacientes. Podemos ver que los pacientes que ya presentaban insuficiencia tricúspide en el posoperatorio, pues presentaban mayor tasa de insuficiencia tanto moderada o severa en el seguimiento de forma estadísticamente significativa. Y una vez más, cuando comparamos el grupo reparación con el grupo reemplazo, los pacientes del grupo reparación presentaban mayor grado de insuficiencia, mayor a moderado o severo en el seguimiento. Nuestros pacientes, en ninguno de los pacientes del grupo reemplazo presentó insuficiencia tricúspide severa en el seguimiento. Cuando analizamos la mortalidad de estos pacientes, vemos que el grupo reparación en el seguimiento presentó un 15,43% de mortalidad, el doble que el grupo reemplazo, con un 7,69%. Diferencias que no fueron estadísticamente significativas, probablemente por el tamaño muestral. Para la técnica de De Vega sí que, comparada con el resto de subtipos de reparación, sí que se encontró mayor mortalidad asociada a este tipo de técnica. En el análisis univariante, también la anuloplastia de Vega vimos que presentaba diferencias estadísticamente significativas respecto al resto de técnicas y también vimos que, aunque no se alcanzó significación estadística, ya la presencia de insuficiencia tricúspide moderada en el posoperatorio como en el seguimiento presentaba el doble, la doble de proporción en el caso de los fallecidos. En el análisis multivariante vemos que son factores de riesgo de mortalidad el tipo de reparación, una vez más la anuloplastia con sutura de Vega y la presencia de insuficiencia tricúspide residual posoperatoria. Cuando analizamos las curvas de supervivencia, las comparamos, no encontramos diferencias estadísticamente significativas, pero sí que podemos ver ya una mayor supervivencia del grupo reemplazo, el grupo de la línea azul, frente al grupo reparación. Todo esto nos lleva a las siguientes conclusiones, que en nuestro grupo, en nuestra serie, el reemplazo tricúspide no comporta mayor mortalidad que la reparación y se asocia con una menor recidiva de insuficiencia tricúspide, a diferencia de lo que hay publicado en las series clásicas. La presencia de insuficiencia tricúspide residual o bien la recurrencia de esta insuficiencia en el seguimiento de un grado mayor a moderado es un factor de riesgo de mortalidad para los pacientes. Por lo tanto, podemos decir que el reemplazo por prótesis será la mejor opción terapéutica para el tratamiento de la insuficiencia tricúspide cuando la cirugía reparadora no la podamos realizar con garantías de resultados duraderos en el tiempo. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta por parte de la audiencia? En el estudio había pacientes que en el posoperatorio inmediato tenían insuficiencia tricúspide moderada o algún grado mayor. ¿Esos pacientes se cambiaron a prótesis o se dejaron? No, ¿te refieres a los pacientes operados con reparación? Con reparación. Nosotros tenemos, bueno, no está puesto aquí, ¿no? Tampoco da mucho tiempo, 8 minutos, para explicar toda nuestra serie. De hecho, el seguimiento de 10 años que tenemos de estos pacientes, solo hemos operado a 8 pacientes con insuficiencia tricúspide por problemas de recidiva o problemas tricúspidos. Esos 8 pacientes que se han reoperado son 7 pacientes del grupo reparación y solo un paciente del grupo reemplazo. No sé si esto lo que me está preguntando el doctor Muñoz. Mi duda es si realmente cuando considera lo del posoperatorio inmediato, si es justamente durante la intervención quirúrgica o al alta del hospital. No, es en el seguimiento. Los pacientes en el posoperatorio no tenemos ninguna cirugía aguda, por decirlo así, a pesar de haber detectado algunos con grados de insuficiencia que probablemente deberían haber sido tratados antes del alta. Yo te quería comentar una cosa. El estudio no es aleatorizado, ¿verdad? No, es que es muy difícil hacer un estudio aleatorizado de estas características. El diseño es muy complicado, pero claro, también podemos estar en presencia de que los pacientes que se hicieron
reconstrucción, ¿no?, a la anuloplastia, fueran peores pacientes que los enfermos que se ponen prótesis. No sé si hay... De hecho, lo que sí que hemos visto de las características basales es que el grupo reparación lo que sí que presentaba peor es el grado funcional y lo que sí que presentaba peor era el grado de hipertensión pulmonar. Pero el grupo reemplazo, cosa que hay muchas series que comunican que son factores de riesgo independientes, aunque no ha sido así en nuestra serie, presentaba mayor proporción de disfunción ventricular derecha, que eso es un factor de riesgo reconocido en muchas series. Y también el grado de severidad de la insuficiencia tricúspide también se ha determinado por muchos grupos como un factor de mal pronóstico. Lo que sí que es cierto que nuestro grupo, ambos, tanto el grupo reparación como el grupo reemplazo, presentaba mayoritariamente conservada tanto la función de ventrículo izquierdo y la función de ventrículo derecho. Los que tenían peor función de ventrículo derecho estaban en el grupo reemplazo, pero la mayoría de ellos presentaban buena función de ambos ventrículos. No, hay una diapositiva en métodos en el cual diferenciamos dentro del grupo reparación 3 tipos de técnicas. Anuloplastas con anillos protésicos, anuloplastas con sutura, que es la técnica de Vega, y una técnica que también es una anuloplastia con sutura, que es la bicuspidización posterior. El grupo más mayoritario es el grupo que lleva anillos protésicos. De hecho, dado un poco a los resultados de recidivas que hay publicados en las series, incluso que también hemos visto en nuestros resultados, la anuloplastia de Vega prácticamente ha desaparecido en nuestro hospital desde el año 2011, que ya prácticamente no se realiza. Hay una cosa que también quiero comentar, que no está dicho en la presentación, que todas las prótesis de estos pacientes son prótesis biológicas, ¿de acuerdo? No utilizamos de forma rutinaria prótesis mecánicas en posición tricúspide desde el 2004. En 2005 ya empezamos sistemáticamente a utilizar prótesis biológicas en posición tricúspide. Vale. Última pregunta. Yo, más que una pregunta, bueno, enhorabuena a la doctora Sánchez, compañera mía del Servicio de Cirugía Cardiovascular, es una puntualización, y es que hacer hincapié en que esto es una cohorte histórica. La mortalidad, como muy bien ha dicho la compañera, ha sido del 13% en la serie, pero que invito a la compañera que haga un comentario acerca del manejo actual que tenemos de las prótesis tricúspides, ya que de los últimos 50 casos ha habido únicamente un fallecimiento, gracias a un nuevo manejo en conjunto que hacemos y a la remisión precoz por parte del Servicio de Cardiología. Muchas gracias. Sí, como comenta aquí el doctor Rodríguez, la verdad es que la cirugía cardíaca tricúspide que hacemos en nuestro centro ha ido evolucionando en los últimos años. Por ejemplo, tanto a nivel técnico, son cirugías que se hacen con el corazón latiendo, que no hacemos cirugías con clampaje, con cardioplegia, cosa que para la protección o el daño del ventrículo es mejor. También minimiza las disecciones quirúrgicas de los pacientes que tienen antecedentes de cirugías que también pueden ser factor de mortalidad en estos pacientes. Y otra de las cosas también que es muy importante... Perdona, es que tienes que ir terminando ya porque estamos ya en el tiempo. Pero, pues ya está. No, y la premedicación de los pacientes con levosimendan y una indicación precoz de la cirugía. Y acabo. Muy bien, pues muchas gracias. Os ruego que las preguntas que se hagan y las respuestas sean lo más escuetas y lo más preciso posible. La siguiente comunicación se titula Validación interna de la excursión sistólica del anillo tricúspide, TAPSE, para el diagnóstico del rechazo agudo en pacientes sometidos a trasplante cardíaco. Lo presenta, evidentemente, no es el doctor Ernesto Martín. ¿Quién es? Sara Rodríguez. Sara Rodríguez, del Hospital Reina Sofía, ¿no? Reina Sofía de Córdoba. Gracias. Bueno, de todos es sabido que el trasplante cardíaco continúa siendo una opción terapéutica para pacientes en insuficiencia cardíaca avanzada. Según el Registro Nacional de Trasplantes, publicado en 2016, desde 1984 hasta la actualidad, el número de trasplantes ha ido aumentando en nuestro país hasta estabilizarse en torno a los 250 trasplantes. A pesar del tratamiento inmunosupresor, el rechazo agudo celular es una importante causa de morbimortalidad, teniendo una incidencia en el primer año del 30% y es un factor de riesgo independiente de mortalidad a los 5 años. En este mismo registro recogen que la mortalidad asociada a rechazo agudo celular durante el primer año se ha estabilizado en torno al 7%, a pesar de la mejoría sufrida en las primeras décadas gracias al avance del tratamiento inmunosupresor. En este sentido, decir que el diagnóstico gold estándar aún continúa siendo la biopsia endomiocárdica de ventrículo derecho por punción transyugular, y en 2004 la Sociedad Internacional de Trasplante Corazón-Pulmón
publicó una nueva clasificación en la que se establecen 4 grados de rechazo según el resultado de la anatomía patológica. Grado 0 es la ausencia de infiltrado inflamatorio. Grado 1, si hay hasta un foco como máximo de infiltrado asociado a daño miocítico. Grado 2, cuando hay presencia de 2 o más focos de infiltrado asociados a daño. Y en el grado 3 ya se observa edema, hemorragia e incluso vasculitis. Es muy importante esta clasificación porque es importante señalar que a partir del grado 2R hay que instaurar un tratamiento para el paciente aunque esté asintomático y sobre el régimen inmunosupresor que ya viene realizando. Este procedimiento sigue siendo invasivo, hay un cierto error de muestreo y variabilidad interobservador. Por eso, en la actualidad, hay una tendencia a tratar de encontrar métodos no invasivos, como son los de laboratorio, técnicas de imagen nuclear o de cardioresonancia, en el diagnóstico de rechazo agudo celular. Señalar un poco que en la ecografía se han publicado varios estudios con técnicas emergentes como el speckle tracking y la ecografía 3D, y en ese sentido nuestro trabajo tiene publicados 3 artículos. Uno primero en el que encontramos relación significativa entre los valores de deformación radial del ventrículo izquierdo y la presencia de rechazo agudo. Un segundo comunicado en un neuroeco en el que no encontramos asociación significativa con la presencia de rechazo y el area strain, que es una herramienta 3D que integra deformación longitudinal y circunferencial. Y en este congreso sí que hemos presentado ya como primicia un último estudio realizado en 147 muestras pertenecientes a 18 pacientes, en los que parámetros lineales como el TAPSE y el Doppler tisular del anillo lateral mitral discriminan la presencia de rechazo agudo que necesita tratamiento, y también hemos encontrado asociación con los valores de deformación miocárdica tanto del ventrículo izquierdo como el derecho. Nos sorprendió encontrar en la literatura que un parámetro tan sencillo y asequible como el TAPSE, su valor iba incrementando durante el primer año y además en ausencia de rechazo agudo celular, y además la presencia de rechazo agudo celular disminuía este valor. Por lo tanto, viendo que nuestra propia muestra ya resultaba un valor que discriminaba la presencia de rechazo agudo celular, juntamos las 3 muestras de los 3 estudios y decidimos estudiar el valor diagnóstico del TAPSE en el diagnóstico de rechazo agudo celular en receptores de trasplante cardíaco en nuestro centro. Como momento es decir que nuestro protocolo de biopsias tras el trasplante es el que aparece, más frecuentes, más cercanas al trasplante, se van espaciando hacia el año. Juntando estas 3 poblaciones, tuvimos muestras de biopsia endomiocárdica asociadas a una ecografía realizada el mismo día, no más allá de 3 horas. Por lo tanto, entre 2009 y 2016, en 48 pacientes recogimos un total de 276 pares de muestras de biopsia asociada a ecografía. Recogimos variables demográficas, clínicas, ecocardiográficas, entre ellas todos los pacientes, el TAPSE, la hemodinámica y el resultado de la anatomía patológica, según la clasificación revisada de 2004. Aparte del análisis estadístico básico, aplicamos en la corta derivación las curvas ROC para estudiar el valor diagnóstico del TAPSE en aquellos pacientes que presentaban un rechazo grado 2 o más, es decir, aquel que requiere tratamiento, y en la corte de validación aplicamos ese punto de corte elegido para optimizar la sensibilidad y el valor predictivo negativo, y con ello calculamos sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Decir que nuestros pacientes tenían una edad media de 52 años, la mayoría eran hombres, y en el régimen inmunosupresor, sobre todo estaban en tratamiento con corticoides, tacrolimus y micofenolato. La mayoría habían ido a trasplante por miocardiopatía dilatada y cardiopatía isquémica. De estos 48 pacientes, 276 muestras de biopsia asociada a ECO, con una mediana de 4 estudios por paciente y un rango intercuartílico de 2 a 6 estudios, y de ellos 26 pacientes tenían rechazo 2R o más. En las variables de ecografía convencional vemos que la mayoría tienen la fracción de eyección conservada, y en la división de la cohorte se estableció para que hubiera un número similar de eventos de rechazo tratable en ambas cohortes, viendo que las variables básicas de ecografía no había diferencias significativas entre ambos grupos. Aplicando la curva ROC a la cohorte de derivación, vimos que era una herramienta sensible para discriminar de forma significativa la presencia de rechazo agudo celular tratable, y se eligió el valor del TAPSE menor o igual a 17,5 como mejor punto para optimizar sensibilidad y valor predictivo negativo. Viendo en la cohorte de derivación, obteníamos un valor predictivo negativo del 93% y una sensibilidad del 92%.
En la cohorte de validación pudimos ver que ninguno de los pacientes con rechazo quedaba fuera de… que la prueba era capaz de identificar todos los pacientes con rechazo mayor de 2R y con una sensibilidad y un valor predictivo negativo de 100%, para una especificidad y valor predictivo positivo bajos. Por lo tanto, los resultados se ven que están en concordancia con lo publicado con otros grupos. Hay una relación del TAPSE con los episodios de rechazo agudo celular. Podría tratarse de una herramienta útil en el screening del rechazo agudo celular, que no requiere tratamiento, identificando a aquellos pacientes que no necesitarían realizarse biopsia para descartar la presencia de agudo celular tratable. Existen otros parámetros ecocardiográficos lineales y de deformación miocárdica que podrían jugar un papel en este proceso. Por lo tanto, nosotros nos planteamos que ante un paciente trasplantado quizás no haya que realizar biopsia endomiocárdica de principio a todos, sino que a lo mejor hay herramientas que están a nuestra mano tan sencillas como el TAPSE, que nos pueden descartar un grupo bajo en porcentaje, pero que ya nos eliminaría la necesidad de realizar biopsia, y estamos en proceso de intentar ver si hay otras herramientas como el Doppler tisular o los parámetros de deformación miocárdica que pudieran tener un valor añadido en este proceso. Por lo tanto, en este estudio, un TAPSE menor de 17,5 tiene una sensibilidad y un valor predictivo negativo del 100% en el diagnóstico del rechazo agudo celular tratable, y si otros estudios confirmaran este hallazgo, podría ser una herramienta útil en el diagnóstico. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. ¿Preguntas en la sala, por favor? ¿Qué pacientes van a rechazar? Y así me puedo ahorrar biopsia, que es un coñazo hacer una biopsia con un riesgo y tal. Y simplemente una pregunta metodológica. Para la medición del TAPSE, que es tan importante, el punto de corte ese del 17,5, quería preguntar cuál es la variabilidad intra e interobservador de vuestra serie de los operadores que la han hecho. Simplemente eso. Gracias. Bueno, decir que en nuestra serie en concreto no hemos analizado esa variabilidad, pero es una variable estandarizada y que se conoce y se ha publicado la variabilidad. Decir que todas las ecografías de estos pacientes están realizados siempre por el mismo ecocardiografista experto, y que obviamente optimiza la ventana para que la variabilidad del TAPSE por angulación sea la menor posible. Y aún así ha salido significativo, con lo cual estamos contentos. ¿Hay alguna pregunta? Doctora Costa. Mi pregunta va porque siempre que se da un punto de corte con un valor absoluto, sobre todo el TAPSE, que ha mostrado muy bien que cae a lo largo en los pacientes que presentan rechazo, no sé si habéis pensado medir a lo mejor una diferencia, es decir, si un paciente que tiene un TAPSE basal de 20, le haces un eco a los 2 meses y está en 17, son 3 milímetros que puede haber variabilidad. Entonces, no sé si hay un punto de corte no de absoluto, sino a lo mejor de caída de TAPSE. Lo hemos intentado analizar, nosotros no nos ha salido significativo, pensamos por la N. Hay un grupo danés que lo publicó y le salió significativo, tenían una N en torno a más de 500 estudios. En nuestro grupo sí que es verdad que había una correlación significativa pero débil del TAPSE en relación con el tiempo de trasplante, pero en el mismo paciente no salía, ese análisis no nos salió significativo. Yo quería preguntarte una cosa que lo mismo no me he enterado, no me ha quedado clara. Una vez que ya hacéis el estudio piloto y establecéis el valor de corte, ¿luego la evaluación es prospectiva o miráis hacia atrás? ¿O a partir de ahí empezáis La evaluación es sobre la muestra global. Vamos, lo que hemos hecho es establecer un punto de corte en la cohorte de derivación. Sí. Sí, puedo mostrarlo. Y con ese punto de corte aplicarlo a la cohorte y estas dos cohortes… Pero lo empezáis a hacer a partir de que tenéis ese valor, prospectivamente empezáis a utilizarlo. Sobre las muestras que se han recogido a partir de noviembre de 2015. Fue en la fecha. Muy bien. Sí, me gustaría saber un poco, porque es muy interesante, pero
el rechazo agudo es algo celular. Entonces no sé cómo casar la explicación fisiopatológica entre el TASE, que puede identificar un rechazo agudo, que es algo celular. Sí. Bueno, el rechazo agudo no deja de ser, bueno, el diagnóstico es celular en cuanto a que es una muestra de anatomía patológica, pero es un proceso inflamatorio del músculo. Es decir, aquellos parámetros, de entrada de la hipótesis, aquellos parámetros que nos hablen de la función miocárdica deberían de estar relacionados con la presencia de rechazo. ¿La función miocárdica se está alterando o no se está alterando con la presencia de rechazo? Se ve que el TAPSE es un valor indirecto, es lineal, es más grosero, y sin embargo en todos los estudios que comparan los elementos lineales frente a deformación miocárdica, siempre la deformación miocárdica es un plus sobre eso, ¿no? Por eso, en ese sentido, nuestro interés es terminar el estudio, tenemos más muestras recogidas y ver si somos capaces de hacer esto mismo con la deformación miocárdica, que parece que pueda ser más interesante. No sé si habéis, ya para finalizar, si habéis analizado factores de confusión que puedan modificar los resultados sobre el TASE. Bueno, decir que sobre el TAPSE hicimos también el multivariante, y nosotros pensamos que es por la N, no salió de forma independiente significativo, sin embargo los parámetros de Doppler tisular sí que salieron de forma independiente predictores. Vale, muy bien, muchas gracias. Damos paso a la siguiente comunicación, titulada Valor pronóstico del ratio tiempo de aceleración. No, hay otra. Perdón. Índice hemodinámico de reposo para el estudio funcional de lesiones coronarias, presentado por la doctora Diana Luz Villanueva Ospino, del Hospital Puerta del Mar, Cádiz. Buenos días, agradecer de antemano a los presentes y a la mesa. Esta comunicación oral, la verdad, está basada en un estudio que se ha realizado con la colaboración de varios hospitales andaluces, entre ellos está el Hospital de Jerez de la Frontera, el Hospital Ramón Jiménez de Huelva, el Hospital Reina Sofía de Córdoba y el Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Todo el estudio va basado en la utilización de índices hemodinámicos de reposo para el estudio funcional de lesiones coronarias, intentando hacer la correlación con nuestro estándar actual, que es el FFR, o reserva fraccional de flujo. ¿Qué es esto? Es algo tan simple como muestra esta fórmula, es el valor obtenido de la razón de la medida de presión de una lesión coronaria a nivel distal, partido de la presión hallada a través de esta guía de presión, a través de un sensor, de un punto proximal a esta lesión, que equivale esta presión proximal a la misma presión aórtica. Está ya demostrado que la revascularización guiada por la obtención del punto de corte del FFR es superior a la revascularización realizada únicamente por angiografía, y esto está documentado en las guías europeas y americanas con una indicación 1A. Problema del FFR, la hiperemia. ¿Qué quiero decir con esto? El FFR no deja de ser una inferencia del flujo coronario midiendo a través de la medida de una presión. Para poder, si seguimos la ley de Ohms, para poder obtener esta hay que abolir totalmente la resistencia en lo que es toda la anatomía del árbol coronario. Y así, de este modo, produciendo una hiperemia máxima para que pueda ser equivalente. ¿Cómo hacemos esta hiperemia máxima? Pues con la utilización de algunos agentes vasodilatadores, en este caso, bueno, se utiliza más comúnmente la adenosina, la cual no deja de tener efectos secundarios o problemas como son el coste, el tiempo de utilización en la sala de hemodinámica y pues la presencia de algunos efectos secundarios que, si bien no son en una mayor medida, están presentes y sumados, pues parece ser que es lo que a lo mejor en algunos protocolos de algunos hospitales no hace que se realice de forma rutinaria. Alternativas a la adenosina, pues recientemente han surgido ciertos índices de reposo, o sea, que no utilizan adenosina, intentando evitar esta presencia de efectos secundarios, pero que no han llegado a ser superiores en eficacia comparados con el FFR. Pero bueno, basándonos en esto, es mucho mejor que cuando se empezó a hacer la revascularización coronaria, lanzando una moneda al aire, pues nos vamos acercando cada vez más a la punta de la pirámide. Todo esto, como digo, el objetivo es tratar lesiones que en un principio no parecían severas mediante colocación de stem, y también descartar aquellas lesiones que
que no ameritan revascularización percutánea con el fin de evitar enfermedad. El diseño del estudio. El diseño del estudio es un estudio prospectivo multicéntrico no randomizado cuyo objetivo, lo que he dicho, es analizar la utilidad de índices funcionales coronarios que no requieren adenosina usando el FFR como referencia. La muestra se obtuvo de pacientes que se le había realizado una coronariografía y que se evidenció lesiones coronarias intermedias. El tamaño de la muestra fueron 70 pacientes y se analizaron 80 lesiones a través de la estenosis por diámetro, a través de la angiografía y la realización de tanto del FFR como Gold Standard y la utilización de algunos índices de reposo. El protocolo. Cada hospital utilizó la vía de abordaje según protocolo local. Las guías de presiones que se utilizaron son las utilizadas comúnmente en el mercado y pues el protocolo que se siguió fue la valoración de varios índices de reposo. Una vez identificada la lesión, se hizo la valoración del PDPA en reposo, luego, tras un periodo de lavado, se hizo el índice de reposo con contraste, tras otro periodo de lavado se valoró el PDA con nitroglicerina y contraste y luego de un periodo de lavado para establecer la correlación, pues el Gold Standard con adenosina. Este es un caso ejemplo donde hemos medido cada uno de los índices de reposo y el FFR con adenosina. Resultados de las características clínicas de nuestros pacientes, pues pacientes con factores de riesgo cardiovascular con una media de edad de 60.3 años, una fracción de eyección en el límite inferior de la normalidad, la mayoría fueron varones. El vaso más evaluado fue la descendente anterior y el modo de presentación, pues el mayor porcentaje de pacientes estaban en el grupo de pacientes que se han estudiado por angoria estable. Efectos secundarios. Aquí para resaltar que los efectos secundarios que se presentaron, aunque fueron pocos, se presentaron en el estudio del FFR con adenosina, sin embargo en los estudios de reposo que se evaluaron no se presentó ningún efecto secundario. Aquí lo que podemos observar es la mediana de cada índice de reposo y del FFR con adenosina. De todas las lesiones que inicialmente no se habían considerado severas, después de la realización de este tipo de índices, se identificaron que de estas 44 lesiones fueron positivas en base al FFR y de ellas 38 se trataron mediante angioplastia. Aquí lo que observamos es que la curva CORE son muy buenas para los tres parámetros, para los tres índices, siendo aún mejor el área bajo la curva del PDPA nitroglicerina más contraste. Resultados. Establecimos el mejor punto de corte para cada índice de reposo, para destacar que era nuestro objetivo del estudio, que el punto de corte en la utilización del índice de reposo PDPA nitroglicerina con contraste en 0.86, tenemos un valor predictivo negativo y una sensibilidad del 100%. Aquí lo que vemos en las gráficas de correlación, se ve que tiene muy buena correlación, siendo la mejor correlación la utilización del índice de reposo de PDPA nitroglicerina con contraste, no obteniendo ningún tipo de limitaciones del estudio, pues sí, el tamaño muestral. Tendrán que seguir realizando estudios tipo FAME, donde se puedan verificar estos resultados. El estudio no tiene un endpoint clínico, es un estudio no ciego. Y bueno, como conclusiones del estudio, los índices funcionales de reposo presentados pueden en algunos casos identificar lesiones funcionalmente severas sin necesidad de administrar adenosina. El PDPA nitroglicerina con contraste mostró la mejor correlación con el FFR, mostrando en un punto de corte 86 el poder descartar la severidad de lesiones con un excelente valor predictivo negativo. ¿Alguna pregunta por parte de la audiencia? Sí, por favor. Hola, mira, felicitarte en principio por tu comunicación y tenía una pregunta que hacerte. Se han publicado ahora en el ASS, como sabréis seguramente, pues 2 estudios sobre IFR, sobre Instantaneous Flow Ratio. Entonces, que nos demuestran que comparados con FFR, pues los eventos son similares o no inferiores. Entonces, mi pregunta es, ¿tú dónde crees que va el futuro de la evaluación de las lesiones intermedias después de estos resultados? ¿Crees que estos índices tienen un futuro o más la IFR que digamos está validada con eventos clínicos? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué pensáis en vuestro grupo? Yo creo que
Yo creo que la búsqueda de estudios de reposo, yo creo que van a ser superiores. El IFR, sí es verdad que en un principio mostraba una correlación adecuada, pero en los últimos estudios se vio que había cierto porcentaje de resultados que se encontraban en la zona que llamamos zona gris, entre 0,75 y 0,8, que bueno, puede dar resultados a resultados erróneos. Y bueno, la verdad que la base de este estudio tiene su respuesta fisiológica y lógica. Y yo creo que eso va a ser el futuro, como digo, para tanto descartar enfermedad no susceptible de revascular como no causar enfermedad en un vaso que no amerita ser tratado. Sí, yo te quería hacer una pregunta. Todo esto es porque la adenosina os parece que puede tener efectos secundarios llamativos, pero no. ¿A qué dosis la utilizáis? Bueno, eso es independiente de cada hospital y operador dependiente. Eso es que es muy importante eso. Al igualar las presiones, o sea, midiendo el índice hemodinámico, lo que se intenta es abolir esa presión. La verdad es que una dosis exacta pero de que adenosina, el trabajo lo diseñáis para un parámetro más, o sea, utilizar un test más seguro huyéndole a la adenosina. ¿Es eso lo que...? Por eso os pregunto, la dosis de adenosina, porque la adenosina bien utilizada es prácticamente inocua, es decir, que tampoco hay grandes problemas, y el patrón oro que verdaderamente estáis mirando es el de la adenosina. Sí. Es decir, yo no sé si os vais a fiar en el comentario, ¿no?, de esto que veis cuando tenéis la adenosina a mano. Es decir, la adenosina bien utilizada no tiene por qué